¿Cuántas veces lo hacíamos al día? Pues a veces 5, o sea, mínimo 2. 2 al día, que ya me parece, ahora lo veo, digo yo, madre mía, qué barbaridad. Eso, ¿no? es como el cafecito. Yo estaba intentando seguir con mi vida tal y como venía teniéndola, sin darme cuenta de que había sido padre. No sé si tristeza, pero sí que me sentí como muy sola. ¿Será que quizás ya no hay amor? ¿Será que quizás ya se termina el deseo? ¿Será que quizás ya no hay atracción? ¿Ya no le gusto? Por favor, no hagáis el amor delante de vuestros hijos, que eso les crea un trauma bastante fuerte. Hablar genera más confusión, escuchar aumenta la conexión. Claro que me he sentido pequeño, ¿no? Al final, pues yo nunca me había sentido rechazado por una mujer y eso te pega muy duro si eres un hombre. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el sexo después de haber sido padres. De hecho, es uno de los episodios creo que más vulnerable y quiero empezarte preguntando, cariño, ¿cómo era el sexo entre nosotros antes de tener a India? Bueno, antes de nada, bienvenidos y bienvenidas a todas a este episodio. Es que estaba toda orgullosa enseñando nuestras nuevas tazas. A ver, el tema de nosotros es que, claro, pasamos de ser pareja a ser padres en muy poco tiempo. ¿Qué pasa? Que, claro, al haber tan poco tiempo y construir como una base sólida muy rápido, porque realmente la hemos construido siendo padres, pues el sexo era como muy dopamínico, ¿no? Porque era esa etapa del enamoramiento, que estamos en plena efervescencia, que no, las hormonas no juegan ningún tema ahí, no tienes como preocupaciones, entonces era todo como muy armonioso. Evidentemente, pues como pasamos tan poco tiempo, porque realmente a los 6 meses de conocernos, pues ya yo me quedo embarazada, pues realmente había una frecuencia muy alta a la que ya pues se dio cuando fuimos padres, porque evidentemente mientras estaba gestando se siguió manteniendo, seguíamos con esa etapa dopamínica del enamoramiento. Entonces, bueno, evidentemente mucho más alta, pero tiene una explicación. Ahora si quieres vamos a la explicación y cuentas, oye, el motivo, porque sí que ha sido muy drástico, pero aquí en el podcast hay gente que nos sigue, que es muy emocional y hay gente que es muy racional. Entonces, a esa gente racional le gusta que le des números. ¿Vale? ¿Cuántas veces lo hacíamos al día? ¿Pero antes me estás refiriendo? Antes. No sé, a ver, es que también dependía de si estábamos juntos o no, pero no sé, pues a veces 5, 4, ¿no? Más o menos. 5, 4. O sea, mínimo 2. 2 al día, que ya me parece, ahora lo veo, digo yo, madre mía, qué barbaridad. Eso, ¿no? es como el cafecito. Y claro, hubo un punto de inflexión en nuestras vidas que fue el parto, que si quieres después podemos hablar de ello, porque ha sido como, para mí y supongo que también para ti, un antes y un después en nuestras vidas. Por un lado, la forma en la que nació India, cómo transcurrió todo, y por otro lado, oye, pues al final que haya alguien más con nosotros en el día a día, pues hace que te trastoca un poco todo. ¿Qué pasó después del parto? Bueno, a ver, aquí hay una realidad y por eso también queríamos hacer un poco este episodio, porque siento que es un tema que se habla muy poco en los papás y también que se normaliza, y no hay que normalizar esto. O sea, las familias, en este caso nosotros como papás y como pareja, tenemos que entender que por eso también es que no tuvimos tiempo, porque realmente pasamos de ser pareja a ser padres en muy poco tiempo. Tenemos que aceptar que realmente nuestras vidas han cambiado y que evidentemente nuestros encuentros también se van a transformar, porque hasta que se transforman yo siento que hay un proceso de incomodidad que hay muchas parejas pues que no, quizás no lo entienden, no la saben trascender, incluso hay muchas rupturas también en este proceso. Evidentemente el sexo es algo muy importante que une mucho a la pareja, pero ocurren muchas cosas, sobre todo en la mujer, que yo siento que el hombre o no quiere o no llega a entender porque no vive el proceso físico que vive una mujer cuando hace el posparto. Hay datos científicos que más o menos se estipula que un 80% de las parejas que son, que son familia, bajan más o menos eso, o sea, reportan bajar más o menos a la mitad o incluso mucho más la cantidad de veces que tienen encuentros, y sobre todo el líbido baja mucho en la mujer. Un 50% más o menos de parejas reportan que, bueno, pues que no se encuentran, que realmente pues, su tasa también de encuentros ha bajado muchísimo, y hay más o menos un 30% de mujeres que reportan tener dolor después de haber sido madres.
No fue mi caso porque yo exploré otro tipo de cosas, pero sí que quiero dejarlo sobre la mesa porque hay muchos casos de madres que yo he visto que incluso hasta los 2 años no han podido tener relaciones sexuales con su pareja porque han tenido mucho dolor vaginal, porque ha habido temas en el parto, que eso es muy importante y frustra mucho a la mujer porque se siente que no está realmente cumpliendo con las necesidades y ella evidentemente pues se siente muy inútil, tiene miedo de perder a la relación, entonces bueno, salen muchos temas sobre la mesa. Entonces, eso así como base. Algo importante en nuestro caso también es que evidentemente cuando yo fui mamá, algo que a mí me ha pasado, en mi caso, es que realmente la maternidad a mí me conectó con una parte como muy ancestral mía. Yo antes no era tan consciente de mis ciclos. Yo he sido ultra consciente a raíz de ser madre de las hormonas. Yo antes no tenía ni idea de lo que eran las hormonas, de cómo funcionaban, de qué ciclo estaba. Es decir, algo muy positivo es que la maternidad me conectó más con mi feminidad. ¿Qué pasó? Que claro, yo me he dado cuenta que realmente las mujeres somos cíclicas y somos 4 mujeres en el mismo ciclo. Hay muy pocos hombres que esto realmente lo entienden. Es como, no entienden que realmente nuestra tasa de líbido son 3-4 días al mes. O sea, tenemos 28 días de ciclo, realmente 4 solamente son los momentos en los que realmente nosotras estamos receptivas, porque es el momento en el que estamos ovulando, la testosterona está más alta, se me ha ido el nombre, iba a decir progesterona. ¿Estrógenos? Los estrógenos, gracias. Los estrógenos están más altos, entonces estrógenos y testosterona es el momento. En mi caso, cuando estoy menstruando, 3 días después de la menstruación, es como que ya me observo que también ahí hay una apertura, pero literalmente de 28 días, más o menos 27, que dura mi ciclo, en total, solamente 4 me siento en apertura. Entonces, claro, eso a mí me hizo pues tomar mucha conciencia cuando empezamos a retomarlo. Pero creo que hay muchos factores que alteran la tasa de frecuencia en los padres. Y algo importante es que nadie nos dice que cuando vamos a ser padres, en este caso, hablo más desde mí, ¿vale? Cuando vas a ser madre, nadie te dice que va a cambiar tu vida, evidentemente va a cambiar, pero nadie te dice que va a cambiar tu cuerpo, que va a cambiar tu deseo y que va a cambiar también tu forma de amar. Fíjate, porque eso también debe ser muy duro para la mujer, ¿no? Que cambie, oye, tu cuerpo, ver físicamente cómo el cambio tan grande que ha supuesto y sobre todo que por más que intentes controlarlo, estás viviendo un proceso y hay mucha gente que no entiende lo que es la palabra proceso. Sí. Y queremos constantemente saltarnos el proceso. Oye, si tú estás embarazada y te han dado 9 meses hasta que tengas a tu hijo, por más veces que tú y yo hagamos el amor, tenemos que esperar 9 meses. Y hay una tendencia en la vida a saltarse el proceso. Y mi conclusión a lo largo de estos años ha sido que de nada te sirve llegar a la cima, haber conseguido algo y mirar para abajo y no haber disfrutado el paisaje. Lo que quiero decir es que en el caso de la mujer, físico, cambia la forma de amar, y también en el caso del hombre, porque yo, como lo pude percibir, era que, claro, yo no estaba viendo esos cambios hormonales. Yo mantenía mi deseo incluso más. Y ver cómo había una parte que se sentía rechazada, empezaba como a hacer al ego cada vez más pequeñito, decir, oye, ¿realmente sigue habiendo deseo? ¿Realmente esto funciona? Claro. Porque como decías, el hombre no termina de entender el proceso tan fuerte. Por cuál es ese proceso que está pasando la mujer. Y ahí se abre un debate que si quieres después hablamos, que es, ¿será que se habrá acabado el amor? ¿Será que... Como los miedos, ¿no? que surgieron dentro de todo esto. Que habremos dejado de amarnos. Y ahí entiendes la diferencia también entre enamorarte y amar. Yo quiero que un poco retrocedamos al principio, cuando nosotros, bueno, tenemos ese parto en Ibiza, donde nos vamos a una cabaña, nos aislamos 1 mes, finalmente la cabaña no se puede dar, a las 48 horas nos tenemos que ir a un hospital. Yo ahí dije, ¿con qué clase de superhéroe estoy? Y a las 3 semanas, y para mí este fue un punto de inflexión que me pegó muy, muy duro, yo tenía organizado un team building con mi equipo en Marruecos, me los llevé a todos, estuvimos en una casa, a los 2 días le dije, oye, Jess, aquí tienes tu billete, vente también con India. India tenía 1,5 meses, ¿no? Estaba en la cuarentena yo, justo culminé la cuarentena en ese viaje. En la cuarentena. Y para mí ese fue un punto de inflexión porque yo estaba intentando seguir con mi vida tal y como venía teniéndola sin darme cuenta de que había sido padre.
era como escuchar una canción de fondo y no ser consciente de ella. Es decir, India había llegado a mi vida, pero yo no había llegado a la vida de ella. Yo no era consciente de que había sido padre. Sí, tenía una hija, pero no estaba siendo un padre. Y el estar en Marruecos a mí me dio muy, muy duro. Yo quiero preguntarte cómo tú pudiste vivir esos primeros 40 días con quizás viendo esa parte de mí que no había terminado de aterrizar. Bueno, creo que este es el tema, o sea, ahora ya lo veo muy diferente, ¿no? Creo que este es el tema que genera realmente que muchas parejas no tengan, baje mucho la tasa de relaciones sexuales. O sea, evidentemente hay un tema físico, que es el tema hormonal, que creo que hay muchos hombres todavía que no logran entender todo el proceso que vive una mujer. Yo ahora quiero hablar también un poco, ahora más adelante, del tema físico y cómo eso también afecta mucho en el ánimo de una mujer, porque a mí me pasó. Y eso afecta mucho en el individuo. Pero hay un tema invisible, que es el tema de la carga mental y de la soledad. En mi caso, y yo aquí sí que lo voy a compartir abiertamente, yo la verdad que el primer año para mí fue muy duro. Y ahí fue, o sea, yo ya sabes que voy a ir desde la parte como más racional, pero también quiero entrar en la parte más espiritual y en la parte más de útero, para que también las mujeres entiendan energéticamente lo que ocurre en nuestros úteros y sobre todo en nuestro cuerpo. Yo realmente, ahora ya con perspectiva, lo que me di cuenta es que pues este hecho, ¿no?, que decías de Marruecos, pero luego, por ejemplo, estuvimos viajando, claro, yo recién parida, nos vamos a viajar a Bali, a Colombia, a Filipinas. Y dices, oye, qué guay, ¿no? Pues con tu hijo viajando por el mundo. Yo ahora, por ejemplo, lo haría de otra manera, porque siento que la mujer está realmente recomponiéndose de un proceso, que en mi caso fue la primera vez que era madre, ahora lo viviría de otra manera, pero yo lo viví, yo lo recuerdo con mucha tristeza. No sé si tristeza, pero sí que me sentí como muy sola. Muy sola y quizás con mucha carga mental, porque yo también pues tengo un patrón muy de perfección, pero yo creo que todas las madres hay una carga mental silenciosa que no se ve, que eso nos va minando, nos va minando, nos va minando, y eso lo que genera es que uno tengamos mucho cortisol, porque estamos básicamente en modo supervivencia, y la prolactina también afecta mucho, es decir, el estar amamantando, como fue mi caso, que además yo era en demanda, hacía que mi mente solamente estuviera en dar vida, dar vida, dar vida, pero no en recibir. Es decir, algo también que he aprendido mucho con el Tantra es que al final nosotros tenemos polaridades, ¿no? El hombre tiene la energía del dar bueno, antes lo estábamos hablando, ¿no? Lo voy a hablar de manera tántrica en el lingam o en la espada de luz, versión jerga sería en el pene, pero la energía masculina, que es la energía del dar, que es más a través de lo que es el pene, la mujer es los senos. Yo estaba más como en el dar, porque estaba constantemente creando una vida, pero la energía del recibir, que es la vagina, es el útero, realmente se me cerró, porque no era el momento. Entonces mi cerebro básicamente estaba con una prolactina muy alta y con unos niveles de cortisol muy altos, que realmente, uno, la lubricación baja mucho más, y aparte tu sistema solamente tienes que sobrevivir, en modo supervivencia, no estás en modo placer, en modo recibir. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que estrógenos bajan, testosterona baja, y ese hecho de tener esa carga mental silenciosa, porque sí que yo sentí mucha carga mental los primeros meses, sobre todo el hacer maletas, el pensar, porque claro, es que no te vas a una hora. Estamos hablando que te estás yendo al culo del mundo con un bebé. Yo recuerdo esas primeras maletas pensando en ¿y si se pone mala? ¿Y si le ocurre esto? ¿Y dónde voy? O sea, todos esos ISIS que no se ven, pero es una carga mental tan fuerte. Claro, ¿yo cómo lo vivía? Yo veía a Dani, él se hacía su maleta o le ayudaba, porque en ese momento quizás como que cada uno se hacía sus maletas, él le daba más el trabajo, y yo decía, hostia, y la cantidad de cosas que yo tengo que pensar por si a esta niña le pasa algo. Y yo era como que como que quizás pues él estaba también en su proceso. Al final pues cada uno estamos en nuestro aprendizaje, y yo era como que lo veía y en ese momento quería que las cosas fueran diferentes, entonces sufría mucho y me sentía muy sola. Entonces esos dos factores, que creo que son muy importantes en una relación, pues hacen que una mujer evidentemente se cierre y se distancie, porque realmente, eso lo hemos hablado muchas veces, no admira al hombre que tiene delante, porque ve un hombre que quizás sí está, además yo vi en Dani como que se fue muy a la supervivencia del masculino, de hostia, que yo tengo que sacar a esta familia adelante, que tengo que crear, que tengo que generar, que tengo que trabajar. Entonces
Ahora quizás tú lo vives de otra manera, más confiado porque ya ha habido un entrenamiento de 2 años, pero en ese momento, recién pareja y de repente creamos una familia, fue como, pues venga, con lo que tengo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese caso, como te digo, para mí fue muy duro. El primer año para mí, además nos vinimos a vivir a Colombia, para mí fue de las épocas más incómodas y más tristes que he tenido, pero porque también había un tema hormonal, ¿eh? Y un reajuste que yo no entendía y que realmente pues con el paso del tiempo he ido entendiendo y me ha ayudado mucho a entender que, hostia, que eran mis hormonas, que no era yo, porque yo literalmente sentía que me estaba volviendo loca o que tenía depresión. Y bueno, mujeres, no estáis locas, no tenéis depresión, es normal, son tus hormonas y están haciendo un gran trabajo, se están reajustando. Y hablas de las hormonas, que tiene mucho que ver con el cuerpo. En tu caso, ¿cómo viviste toda la parte de la transformación física que supone tener un hijo? Yo creo que eso es uno de los temas que a mí me ha dado más duro y esto lo compartí hace poquito en la membresía. Hay algo que es una realidad. Las mujeres exploramos un cambio físico, evidentemente, cuando somos madres, por todo lo que engloba el cóctel hormonal que genera el crear una vida, pero es que el posparto para mí es de las épocas, o sea, se habla mucho de la preparación al parto, es que, de verdad, ojalá una mujer esto lo reciba antes de ser madre. Tienes que tener un buen sostén y una buena preparación al posparto porque es lo más duro, lo más bonito a la vez, pero es lo más duro que yo he vivido porque realmente las hormonas ahí es una locura, el cóctel hormonal. ¿Qué pasó en mi caso? Yo al haber hecho lactancia exclusiva, evidentemente, pues me recuperé rápido porque también tiene una base científica, ¿no? Mi cuerpo se recuperó, además yo también tomé placenta, entonces todo ese proceso yo noté que mi cuerpo se recuperó bastante rápido, pero sí que a mí lo que me ha dado muy duro, o sea, me dio muy duro el cansancio que tenía y eso también afectó mucho al libido porque es que literal yo no podía con mi vida. O sea, la lactancia a mí me consumía y a demanda, que es que no era bueno. Me sacó leche, se lo daba al papá, es que era tener la teta todo el día, ahí a demanda, y si se levantaba sacaba la teta. O sea, yo me sentía literalmente explotada. Era una sensación de rabia, de decir, Dios, déjame en paz, pero a la vez quiero darte el pecho. O sea, unas emociones tan contradictorias con tanta culpa encima. Entonces, imaginaos ya esa carga ahí constantemente, pero en mi caso lo que más me ha dado duro ha sido la poslactancia. El cuerpo explora un reajuste de nuevo hormonal después de haber dejado el pecho. Yo en mi caso he estado casi 2 años lactando. Cuando dejo la lactancia hace 6 meses, mi cuerpo, que está todavía en reajuste, empezó a acumular un montón de grasa, de como yo estaba hace 1 año, en zonas muy hormonales, espalda baja, glúteos, cartucheras. Entonces, en mi caso, yo se lo compartí el otro día en la membresía, yo he tenido siempre una relación con mi cuerpo mucho desde la autoexigencia. Es decir, yo me he dado cuenta de que he acompañado mucho a mi cuerpo desde el tienes que, no deberías de estar así. ¿Qué pasa? Que el hecho de verme quizás o de no encontrarme en el físico, de decir, hostia, ¿dónde está tu cuerpo? ¿Dónde está esa Jessie Fitness, esos cuadraditos marcados, esa piel marcada? El frustrarme y no aceptar mi cuerpo y acompañarlo desde la autoexigencia hacía que mi cuerpo aún retuviese más líquidos, se inflamara aún más, porque también hay muchas emociones que se alojan en el cuerpo y sobre todo en el hígado. ¿Qué pasa? Que el hecho de no aceptar eso me generó una nostalgia entre la Jessie que yo era antes y la Jessie que era ahora, y esa nostalgia y esa culpa y esa no aceptación me afectaba mucho también en la forma de relacionarnos en la cama, porque realmente la mujer, en mi caso, no se siente deseada, no se siente atractiva. Tú lo puedes vivir de otra manera y me puedes ver bellísima y decir, Dios, esta mujer cada día está más atractiva, o como pasó mientras está embarazada, pero una mujer, en mi caso yo, en estas últimas semanas sobre todo, y también a nivel astrológico se me han ido moviendo muchos estos temas, me he dado cuenta de que realmente todavía sigo buscando mucho la seguridad interna en cosas externas, ¿no? Pues como ha podido ser, no sé, en un cuerpo, lo podemos llevar al área del dinero, al área del valor personal, pero en mi caso ha sido más en el físico, como todavía el físico, la vida me ha estado mostrando como ha sido un objeto, un espacio de seguridad interna. Entonces, mi trabajo ahora está siendo como buscar esa seguridad en mí y no estar constantemente analizando las partes de mi cuerpo que todavía no tienen pues quizás el resultado físico que me gustaría, y estoy intentando acompañarme con más amor. ¿Por qué? Porque al final siento que me está afectando mucho también a la hora de tener relaciones, porque no me siento sexy. Entonces, eso afecta mucho. O sea, una mujer realmente, esto no lo verbaliza, pero una mujer realmente no se siente atractiva con 5 kilos de más, con celulitis que no tenía, con retención, con barriga. Entonces, ¿qué hace? Se contrae,
se endurece, se empieza a esconder, se empieza a tapar y, bueno, pues al final eso también afecta mucho en la hora de tener encuentros. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, se afecta tanto que yo por mi parte al final el ego es tan egocéntrico que se lo quiere tomar todo a lo personal y él es el centro del puñetero universo. Y recuerdo una noche estar en la cama, India ya se había dormido, India duerme entre nosotros en la mitad. Y ese es otro tema que vamos a hablar porque eso es algo que estamos trabajando porque no puede ser. Y estaba Jess en la derecha, yo en la izquierda, y estamos arropados de noche. Y, oye, mi instinto humano, natural y salvaje... No, y porque tú tienes mucha testosterona, amigo. Empieza muy sutil. Entonces empieza pues, a acariciar un poquito de más, a ser más intensito, a dar más besitos de lo habitual. Y... Oye, ya son 3 años y yo noto cuando Jess está receptiva. Entonces, yo veo que cuando le da un besito era como, ¿qué hora es? Y entonces, como que había cosas que no tenían sentido. Es decir, yo te estaba tocando, te estaba dando besos y tú, ¿qué hora es? Oye, ¿y mañana India tiene que ir al cole? La carga invisible de las madres. Entonces, claro, poco a poco esta historia se repetía bastante y... El ego que es tan egocéntrico, que solo piensa en sí mismo, se empieza a hacer chiquitito, a pensar, oye, ¿será que quizás ya no hay amor? ¿Será que quizás ya se termina el deseo? ¿Será que quizás ya no hay atracción? ¿Ya no le gusto? Y el problema era que yo me lo tragaba, que yo no lo compartía, que decía, oye, pero eres un hombre y tienes que demostrar aquí tu firmeza y claro que tiene que... Y el verdadero problema venía no de lo que estaba pasando, porque al final, como comentabas, es tu proceso, sino de lo que me estaba callando. Es como escribir un mensaje importante a alguien de esos que sabes que tienes que enviar y cuando le vas a dar el botón de enviar dices, bloqueo el móvil y no lo envías. Era como, sabía que tenía que comunicarlo, oye, esto me está molestando, pero no lo comunicaba porque quería mantener mi postura. Y simplemente un día que nos paramos a hablar y decir, oye, mira, no sé qué está pasando, pero para mí esto se me está haciendo muy raro. La primera vez también que has sido padre, claro. ¿Cómo coño solucionamos esto? Y ahí dio lugar a la conversación, me explicas de tu proceso y puedo entenderlo. Si te parece ahora, yo también como lo tengo estructurado, he hecho como una serie también de qué cosas a nosotros nos han funcionado en esta nueva etapa, ¿no? Y eso es muy importante compartirlo. Yo te quería preguntar, y si quieres lo anotamos, ¿tú sabías que yo me sentía así o lo podías intuir? Claro. O sea, al final... Es que el tema del sexo después de ser padres, por eso es muy importante este episodio, porque es un tema. O sea, es que son 2 micromundos, 2 universos, cada uno con sus conflictos, y el problema es que muchas parejas no se enfrentan a comunicarlo y a ponerlo sobre la mesa y no se permiten también entender que es un proceso de transición hasta que la sexualidad también se eleva, porque si tú entiendes que esto es un proceso, que esto va a cambiar y también, o sea, al final entiendes también un poco lo que está pasando, aunque siento que ya es muy difícil, o sea, creo que el hombre tiene que tener un poquito una base más femenina, porque evidentemente un hombre normalmente, el hombre que yo quizás he visto en estos años, ahora ya siento que el hombre cada vez va entendiendo más los ciclos de la mujer, la energía femenina, pero antiguamente, o sea, yo por lo menos cuando te conocí no era algo que tú dijeras, bueno, listo, está en su fase ovárica, listo, se la nota, o no está menstruando, voy a darle a su espacio. Era como, ¿y qué te pasa? ¿Y por qué estás sola? Entonces, poco a poco yo siento que cuando somos padres, si dejas esa transición de incomodidad, siento que las relaciones sexuales se vuelven mucho más sagradas, más conscientes, quizás con menos frecuencia, porque evidentemente hay otros seres y sobre todo cuando van creciendo no tienes la misma intimidad o se van llenando también el día de cosas, de obligaciones y no se va dando muchas veces el espacio hay que crearlo, hay que obligarse entre comillas a hacerlo porque no pueden salir espontáneamente porque ya no tienes el mismo tiempo, el bebé está en casa y evidentemente pues también hay que tener esa intimidad, ese espacio. Pero si tú sabes trascender y entiendes que forma parte de un proceso, siento que esas relaciones se van a elevar y la consciencia en la sexualidad se va a elevar mucho más. O sea, van a crear relaciones mucho más íntimas, más profundas y más sagradas. Yo lo he vivido así. O sea, al final, aunque nuestra tasa de encuentros ha sido mucho más baja, yo he ido sintiendo que nuestros encuentros cada vez se han ido elevando más, no han ido a peor, que dices, ostras, es que, joder, al final siento que no tenemos muchos encuentros, pero encima es que son súper... Y esto tiene una explicación,
Y es que cuando tú estás conociendo a alguien, que estás en esa fase de enamoramiento, que ahora me gustaría que hablásemos, hay atracción, hay química, estás poseído por la emoción. Entonces, cuando tú tienes relaciones sexuales, son fruto del deseo, son fruto de llegar rápido, venga, al orgasmo, ya, aquí, ahora. Ni siquiera disfrutas del proceso como, no, mi único objetivo es llegar al orgasmo. No disfrutas de todo ese proceso que hablábamos al principio. Simplemente el sexo es un medio para llegar a un fin, el orgasmo. Ahora que hemos sido padres, te das cuenta de que el sexo, los preliminares, es un fin en sí mismo. Disfrutas cada cosa que ocurre, el acariciarte, los primeros besos, el quitarte la ropa. Haces de cada movimiento, de cada cosa, un fin en sí misma. Entonces te das cuenta de que el sexo no es simplemente llegar al orgasmo, que ni siquiera te hace falta llegar al orgasmo para tener que disfrutar. Yo quería preguntarte, hay muchas mujeres, del mismo modo que el hombre quizás no entiende los ciclos de la mujer, hay muchas mujeres que tampoco entienden esta sensación natural del hombre. ¿Tú qué le dirías a una mujer que no se da cuenta de lo que le está pasando a un hombre a su lado? Cada vez que quizás le tiene que rechazar porque pues, no le apetece. ¿Qué le dirías a esa mujer? A ver, yo le diría dos cosas: que buscara el momento para crear un espacio seguro y poder hablar, ¿no? Oye, ¿cómo se siente su pareja? Que puedan hablar, que pueda expresarse, que pueda no sentirse juzgado y que pueda él, oye, pues de alguna manera vulnerabilizarse, que en una energía masculina pues cuesta más. Pero de la mujer, cariño, ¿qué consejo le darías a la mujer? Eso, que crear un espacio seguro para poder comunicarse con él, y que también que le diera su espacio, porque yo siento que también vosotros lo procesáis de otra manera. O sea, yo en mi caso, yo cuando he visto a Dani con sus conflictos, los entendía, quizás he intentado que no me afectaran, como no hacerme sentir responsable, aunque al principio me sentía impotente porque era como, hostia, yo también entiendo que él tiene unas necesidades y claro, y yo estoy así, que es que no tengo energía. Yo me acuerdo el año pasado que era, es que tío, no me da la vida. Y hubo un momento que yo decía, joder, a ver, cuando tienes un trabajo interno pues no conectas quizás tanto con la herida del abandono, pero una mujer que a lo mejor está en ese camino de conciencia, a veces puede hacer cosas simplemente por complacer a su pareja. Entonces, yo intenté también darte mucho tu espacio para que la pudieras procesar. Pero fíjate, porque eso es muy importante y sobre todo la mujer tiende a, cuando le pasa algo al hombre, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuéntamelo, vamos, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? Y el hombre justamente lo que necesita ahí es como, hey, o sea, dale su espacio. Déjame que yo me gestione y cuando esté bien vuelvo. Sin embargo, la mujer, que el otro día nos pasó, la mujer necesita presencia. Ya estuvo un problema con el ordenador. Emocionalidad, sí. Y bueno, resultó que estaba justamente aquí, se le cayó agua en el ordenador roto. Y claro, yo en ese momento salí instintivamente a, venga, cariño, yo lo voy a solucionar. Voy a llamar a fulanito para que venga, lo arregle, lo lleve al tal. Y yo simplemente necesitaba que estuviese, oye, ahí con ella y escucharla de forma presente, ¿no? Y recuerdo que justamente, bueno, pues cuando ya se iba a ir, esto ocurrió a las 8 de la mañana, cuando ya se iba a ir al colegio a llevar a India, toda agobiada, fue como, oye, tienes razón, debería haber estado ahí, debería haber sido en vez de haber estado haciendo tanto. Y bueno, nos dimos un abrazo y fue un momento muy, muy bonito. Es que esto es la clave y me gusta que lo saques sobre la mesa porque aquí voy a meter un poco mi toque más profundo y es el tema del útero. Una de las cosas que hace que una mujer se cierre es que ya no solamente es una parte hormonal, cansancio, carga mental, sentirse sola, porque hay una realidad de que las mujeres, pues hasta que también el hombre va buscando su lugar dentro de esta nueva dinámica, se siente muy sola, porque es que tenemos instintivamente la maternidad. Es como que la mujer parece que ha parido 80 veces. El hombre necesita su tiempo y su proceso. Hay un tema también con el útero, porque cuando una mujer no se siente segura, cuando una mujer no siente un espacio seguro, no nota esa contención, lo que ocurre es que el útero guarda memoria, guarda información y lo que hace es que se contrae, se endurece. Por eso también los baños de vapor, los baños uterinos, que se hacen con plantas y simplemente pues, te los colocas en la vagina, o sea, como abajo, y esos vapores pues,
entran por tu vagina y hacen que de alguna manera también tu útero, tu vagina, como que se relaje, porque ha estado contraída básicamente como consecuencia de haber almacenado rabia, tristeza, emociones más densas, porque realmente es el corazón de la mujer. Si esa mujer no ha sentido ese espacio seguro, se ha sentido juzgada, no ha tenido esa presencia del hombre, a lo mejor se ha sentido un poco pues más sola, agotada, lo que hace es que se cierra su útero y por lo tanto no quiere relaciones, porque está seguramente en modo supervivencia, no está en la apertura y su cuerpo realmente la está protegiendo. Entonces, ¿cuál es el trabajo que una mujer tiene que hacer? Mucho trabajo somático, que su cuerpo empiece a aprender que sentir es seguro, que ya está en un lugar seguro para sentir y para abrirse, que yo también es un poco el trabajo, ya no solamente la maternidad, sino que la maternidad me ha despertado todas estas cosas. Yo me he dado cuenta que es una mujer hipermasculina, que he estado siempre mucho en el control y la autoexigencia y que mi cuerpo cada vez se ha ido cerrando más. Con la maternidad todas estas cosas se me han ido despertando y también a través de los encuentros que hemos ido teniendo, yo he ido diciendo, ostras, yo tengo que decirle a mi sistema nervioso y a mi útero que está en un lugar seguro, que se relaje, que está bien abrirse, que está bien disfrutar, que está bien recibir placer y entrar en un estado de no tanta supervivencia. Entonces también es importante que entiendan, porque cuando yo entendí todo esto dije, ostras, me quité con mucha carga mental de decir estoy mal, estoy rota, ¿qué me pasa? Y dejé de juzgarme, simplemente entendí que era un proceso. Y tú lo has visto, cuando un hombre no es tanto, porque yo soy ciudadana y digo que yo no necesito cosas, que yo no necesito más dinero, que yo no necesito más cosas materiales. Yo simplemente, en un momento de los más vulnerables de mi vida, que ha sido el posparto, simplemente lo que necesito es que estés aquí a mi lado. Que estés aquí y que me digas, y simplemente yo verle a él paternando, eso es una mujer, o sea, te sube el líbido, o sea, es que quiere 80 hijos con ese hombre, porque realmente ve una ternura, un sostén, una presencia que una mujer no necesita más hacer, necesita más ser del hombre. Y eso es lo que hace que diga, hostia, tío, estoy en un lugar seguro. Y su útero se abre y quiere tener relaciones y estás tranquila. Y lo ves mucho la diferencia en madres que han vivido un buen posparto porque han tenido mucho sostén del hombre y el hombre ha estado también pues adoptando el rol que tenía que hacer, evidentemente protegiendo el hogar, pero en esa presencia. Y mujeres, como yo lo viví quizás el primer año, muy agotadas. Porque también entendí luego con el tiempo de que, claro, habíamos entrado en una relación a jugar. Es que Dani y yo dijimos, listo, apasionados de la vida, con toda, venga, pan, ala, 6 meses embarazada y venga. Entonces, claro, nosotros hasta que hemos ido construyendo una base sólida, yo creo que en estos últimos meses y diría a finales de este año. Pero durante todo el año hemos estado conociéndonos. Aunque había una sensación como muy familiar de ya nos conocemos de otra vida, pero hemos estado construyendo lo sólido siendo padres. O sea, yo decía, mira, si esto sale adelante ya, porque lo que hemos pasado, lo que hemos tenido que construir, se ha ido dando ya dentro de una paternidad y una maternidad. También ha habido momentos donde hemos estado a punto de dejarlo, que de hecho, bueno... En el anterior episodio lo contamos. Después también podemos dar algún detalle sobre esto. Y fíjate que hablabas de que hemos estado construyendo las bases de la relación mientras jugábamos el partido de fútbol. O sea, ha sido ahí, venga, vamos tirando con lo que tenemos. Yo quiero preguntarte cuál para ti ha sido la clave de crear una relación consciente y consolidarla. ¿En el tema sexual te refieres? O sea, algo que nos ha ayudado. En general, que la gente que nos esté escuchando incluso diga, oye, esto me lo llevo, esto lo puedo aplicar. Bueno, yo diría la comunicación es clave, o sea, es como que ahora ya intento no callarme las cosas. Pues el otro día, por ejemplo, ¿no? Que tuvimos una cosa a nivel sexual que a mí no me gustó, como que me molestó y le cogí y dije, oye, pues no me lo voy a callar. Entonces fui y digo, Dani, a mí esto no me ha gustado porque me conecta con esto, con lo otro. Ah, bueno, listo. Incluso digo, no, bueno, listo no, o sea, quiero que también se dé el espacio, o sea, como que lo puedas integrar y digas, ok, que haya realmente una empatía. Entonces, realmente tener un espacio seguro y poder comunicar las cosas. Algo que tengo, porque tengo aquí un poco que es lo que nos ha ayudado, pero quitarle presión, como muchas veces quitarle como paja al asunto, o sea, no darle mucha importancia y quitarle un poco de presión. Entonces, yo entender mi proceso y también, evidentemente, comunicárselo mucho a mi pareja, aunque a veces también he soltado el decir, Jessie,
no pretendas que Dani entienda del todo el proceso por el que has vivido, porque es que es muy complicado, de verdad, que un hombre entienda la movida interna que vive una mujer después de ser madre, porque es que es muy complicado, es que si no lo has vivido es muy difícil. Tú lo puedes entender, te puedes hacer una idea, pero es muy complicado. Entonces, quitarle presión al asunto y también no meterle mucha mente, ¿sabes? Y también entender el proceso que puede estar viviendo el hombre. Cambiar los espacios. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros al final llevamos 2 años haciendo colecho con India y el colecho también es algo que está muy bonito para ellos, pero estamos sacrificando nuestra intimidad también en la pareja, porque al final yo abogo mucho por el colecho a nivel de apego seguro para un niño y también porque entiendo que, no sé cuándo, pero llegará un momento que India será de la cama y echaremos de menos esos momentos de levantarnos con ella y de mirar para un lado y diremos, ay, queremos que esté aquí en la camita. Entonces, es todo el rato esa dualidad de decir quiero esto pero a la vez quiero lo otro. Entonces, yo intento, porque a mí me corta mucho el rollo, quizás el hombre es más fácil, ¿no? O sea, es como que tiene un instinto más primitivo, más carnal, pero a mí me cuesta mucho, y se lo digo muchas veces a Dani, tener encuentros en la cama y que India, aunque tenemos una cama de 2x2, aunque esté en la otra esquina, a mí me cuesta mucho, porque el cerebro de la madre está en modo, está respirando, ¿qué le pasa? La cabeza se estará ahogando, entonces no termina de desconectar, necesitas salir de otro espacio y realmente sentir que está como en otra cuevita, ¿sabes? Diferente. Entonces, y también por el ruido, bueno, como cuando van creciendo ya van siendo más conscientes de todo esto, entonces, por favor, no hagáis el amor delante de vuestros hijos, que eso les crea un trauma bastante fuerte. Entonces, bueno, como crear los espacios y buscarlos, intencionarlos. O sea, como decir, oye, luego nos vemos y tenemos un encuentro, listo, vale. Y suena un poco a cita, pero es que hay que programarlos porque si no, no se van a dar. O sea, que salgan espontáneamente, siendo padres, con un día a día, no se va a dar. Entonces, se puede dar en vacaciones, que no tienes, tu mente está más relajada, no está tanto en el hacer, pero en el día a día, busca los momentos. Programamos uno para cuando termine el episodio. Venga, listo, lo grabamos también. Pero para mí serían esos, como diría eso, presión, comunicación, buscar espacios, cambiar también los espacios y no sé si se me escapa alguno más, pero yo creo que esos son los que tenía. Ah, bueno, y entender mi ciclo, o sea, yo esto es algo, digo, oye, si ya lo entenderá, hay veces que digo, bueno, yo ahí lo dejo, pero entender los ciclos de la mujer, o sea, no deis por hecho, mujeres, que el hombre tiene... Hay hombres que, bueno, pues se pueden, no sé, porque se han criado en un contexto muy femenino, han tenido hermanas y la madre les ha transmitido esto, pero normalmente un hombre no tiene ni idea, o sea, no entiende realmente los procesos de una mujer, los ciclos. Entonces, Dani, estoy premenstruando. Ahora mismo estoy ya en cueva, o sea, cuando premenstruo me voy a la cueva porque, claro, ya estrógenos bajan, ya empieza la caída de pico, la serotonina baja, estoy más introspectiva, o sea, es como que tu cuerpo se empieza a cerrar porque entra en la fase del arquetipo de la abuela, o sea, está ahí en modo, dame información, que es muy bonita para canalizar cosas, pero no estoy en fase de apertura, no estoy siendo la Beyoncé de la etapa ovulatoria. Entonces, eso creo que también a los hombres les puede ayudar. Ahora bien, creo que en tu caso, que yo te quería preguntar un poco eso, ¿cómo tú lo has vivido? Porque yo sí que he podido intuir cosas y te ha podido confrontar con miedos, con inseguridades, pero ¿cómo tú has vivido pues todo este proceso, ¿no? Como hombre, ¿cómo ha sido? Porque también entiendo que para un hombre no es fácil, ¿no? ¿Con qué miedos has conectado? ¿Con qué dudas? ¿Alguna vez te has sentido, no sé, insuficiente? ¿Cómo tú has vivido todo este proceso? Qué buena pregunta. Hay tantas emociones a lo largo de este periodo que he podido experimentar. Si vamos a esa primera etapa, cuando Jess y yo nos conocimos, que empezamos a vivir juntos muy, muy rápido, es decir, al mes y medio Jess ya estaba en el estudio donde yo estaba viviendo, empezamos a convivir juntos y para mí ahí fue una etapa dura de cojones. Porque, claro, ¿Antes yo tenía... o después? Durante el momento que estábamos conociéndonos y viviendo juntos. Okay. Porque yo tenía unas formas de vivir, de comer, de todo. Y entonces Jess, cuando empezamos a convivir juntos, como, ¿dónde coño me he metido? Es decir, yo me lavaba los dientes y en mi cabeza no estaba el tengo que limpiar la pila para que no quede ninguna gotita. O yo me voy a duchar y no voy a limpiar la mampara para... O sea, para mí eran cosas... De verdad que, oye, doy gracias a Jess por enseñarme esto, pero en aquel momento a mí me chocaba mucho. Y recuerdo que una de las primeras
entre comillas, discusiones o conversaciones incómodas que tuvimos fue, oye, ¿has dejado el baño sucio? Y entonces a mí se me empezó a agitar el corazón. Chun, chun, ¿sucio? ¿Yo? ¿El baño? Entonces empezó a hacer como una memoria rápida. No, la toalla está en su sitio, el cepillo de dientes, todo está limpio. Y me dices, sí, porque hay una gota de agua. ¿Qué dices? Qué exagerado eres. Es que es una cosa... No me acuerdo de ese hecho, pero bueno, vale. Bueno. Y entonces ahí hubo como la primera conversación incómoda donde poco a poco se empezaba como a elevar el tono. Sí, porque vamos a dejar el baño limpio para que yo después pueda utilizarlo. Entonces el agua no tiene que quedar aquí en la pila. Y entonces yo estaba esperando a que tú terminases para yo decirte, bueno, pero es que a mí esto no me lo ha enseñado nadie. Y hubo un momento de la conversación donde dije, tío, hablar genera más discusión. La clave de verdad no es seguir hablando. Al final se convirtió en un combate de boxeo. Yo estaba esperando a que tú terminases para yo pegarte el siguiente puñetazo. Y era como los dos en esquinas divididas intentando pelearnos. Y recuerdo que la clave fue simplemente, oye, para, tío. Escucha. Deja que la otra persona sea. Y es como la olla a presión de la que hablábamos antes. Poco a poco la presión se va evaporando. Y el conflicto desaparece. Uh-huh. Es como estar dos personas en una habitación con música escuchando y cada una a su bola. Sentía eso. Y para mí una de las claves que yo he podido experimentar en estas relaciones, hablar genera más confusión, escuchar aumenta la conexión. Esto en cuanto a la primera etapa. Y después ha sido mucho experimentar ese proceso de aceptación. Ha habido momentos, como compartí antes, donde claro que me he sentido pequeño, ¿no? Al final, pues yo nunca me había sentido rechazado por una mujer, rechazado, entiéndeme, ¿no? Exacto. Con comillas, que no quiera tener relaciones conmigo. Y eso te pega muy duro si eres un hombre. Muy, muy duro. Y te empiezas a cuestionar... ¿Tú te sentías rechazado? Pequeño, sí, rechazado, pequeño. Entonces te empiezas a cuestionar, oye, ¿será que no hay deseo? ¿Será que no hay atracción? ¿Será que... ya no le gusto. Ya no le gusto. Entonces se empiezan a representar como todos esos miedos y es un proceso muy bonito porque al final te das cuenta de que todo lo que estás viendo fuera es un reflejo de lo que hay dentro. Literal. Que simplemente te está reflejando cómo tú te sientes dentro. Uh-huh. Entonces estoy súper agradecido porque me ha permitido eso, observarme en cada una de mis etapas, cómo me siento, cómo me he sentido, cosas mías que yo ni siquiera conocía. Uh-huh. Por eso siento que ha sido el mayor espejo, viaje, retiro que he podido experimentar en mi vida, sin lugar a duda. O sea, como que dirías que al final también el vivirlo con consciencia te ha ayudado mucho a sanar más autoestima, a tener más seguridad sobre ti. Y tú has podido llegar a hacer el clic de esto no es algo, o sea, esto es mentira, esto realmente es algo mío, realmente ni Jessie deja de desearme. Es más, yo creo que se lo he dicho muchas veces a Dani, ¿no? Desde que hemos... O sea, quizás en la primera etapa, primer año, donde me he sentido pues con más carga mental, sola, o sea, viviendo un proceso donde quizás me faltaba más comprensión, que eso es importante. Si la mujer no tiene comprensión, su cuerpo se va a cerrar. Uh-huh. O sea, si no hay un espacio seguro, la mujer, ya te digo, que es que... Y a mí me ha pasado y a veces pues me ha tocado como decírselo así para... También de alguna manera que se agitara un poco, porque yo se lo he dicho algunas veces en esos momentos de tanta oscuridad, le decía a Dani, es que yo no te admiro. Y es que era para mí muy duro decir, hostia, no admiro, pero no porque lo que estés haciendo está mal, es que yo no quiero que hagas más, es que yo quiero que estés aquí, que me puedas comprender, que realmente me pueda relajar y que me pueda abrir. Entonces, veía mucho la parte de hacedora, pero yo no quería tanto hacer, quería más ser, quería más que pudiera realmente soltar ese control. En ese caso, pues más en el trabajo y yo decir, ostras, necesito más ayuda, o sea, es que no puedo más. Entonces, a mí hubo un momento en el que realmente me afectó mucho en la imagen que yo veía de él. Ahora, en el deseo, o sea, creo que es la etapa, aunque llevemos como 4 años, como que mi amor ha ido creciendo cada vez más, he seguido sintiendo más deseo, o sea, al revés, simplemente he entendido que realmente el deseo no se va, simplemente se transforma. Se evoluciona, cambia, se conecta más, incluso los encuentros son menos, pero son como más intencionados, más profundos. Más premium, ¿no? Más, claro, más VIP. Y algo que tenía por aquí, no me acuerdo. Bueno, simplemente tenía escrito como no necesito que me desees más, necesito que mi cuerpo se sienta seguro contigo. Como que de alguna manera quizás hay mujeres que no se sienten del todo seguras en la relación por todo esto que hemos estado hablando. Entonces,
no es que haya, o sea, no es que falte rechazo, o sea, realmente no hay rechazo hacia el hombre, que es un poco lo que os queremos, o sea, hablo en general, ¿no? Por las mujeres. O en mi caso no ha habido rechazo hacia ti, sino que realmente ha habido un montón de procesos que yo estaba intentando colocar en mí que me impedían realmente como conectar o abrirme contigo. Y para mí, justo hablas del rechazo, y para mí poder entender esto, porque hubo un punto donde yo dudaba de si la relación merecía la pena. Yo decía, me acuerdo que me sentaba y decía, ¿esto para mí tiene sentido? Y una vez más, lo que me hizo darme cuenta y decir, oye, claro que tiene sentido. Y simplemente estás en un periodo de transición. Nosotros empezamos muy rápido, a los 6 meses te quedaste embarazada, estabas en enamoramiento, de todo era perfecto, nos vamos de viaje a Bali mañana, venga, vamos, sin tenemos un hijo. Quizás no sé si la palabra sería sin responsabilidad, pero más alocado, más fruto de ese enamoramiento. Entonces, compromiso era la palabra, sin tanto compromiso. Fue simplemente entender que la etapa de enamoramiento se había terminado y estamos empezando el amor. Y si a mí me preguntase, yo te diría, yo no quiero enamorarme. Yo quiero amar. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando tú te enamoras de alguien, el enamoramiento es una emoción, es algo rápido. Sí, que tiene una fecha de caducidad. Es todo súper guay, pero ¿cuál es el problema? Que tú no eliges de quién enamorarte. ¿Y qué ocurre cuando llega un domingo por la mañana y hay que cambiarle el pañal a India? ¿Y qué ocurre cuando hay que sacar a tirar la basura? Ya no es enamoramiento. Ahí lo que queda es el amor, y el amor es una elección, y todos los días lo eliges. Y esa es la diferencia. El enamoramiento te elige a ti y el amor lo eliges tú. Y fue simplemente darme cuenta de que ya no estaban las maripositas, ya no estaba todo eso del principio. Ahora lo que estaba era una lección diaria. Y si algo me ha mantenido en esta relación es el compromiso. El compromiso con Jess, el compromiso con Dios, con la vida a través de Jess. Es decir, es aquí y yo estoy comprometido. Y hay días donde no voy a entender muchas cosas y ni siquiera pido que ni tú me entiendas. Sé que es una cuestión de aceptar lo que estamos viviendo y que mi compromiso está aquí. Simplemente estamos en un periodo de transformación. Hemos pasado del enamoramiento al amor. ¿Y qué le dirías, por ir cerrando el episodio, qué le dirías a todos esos padres que se sienten frustrados, que quizás están al límite ya en una relación, porque realmente esto genera mucho conflicto, mucha tensión? Imagínate un padre que dices, tío, es que llevamos, no sé, un año o llevamos meses que no tenemos ningún encuentro, me siento agobiado, me siento así y así. ¿Qué le dirías también para que de alguna manera le ayudara a entender un poquito más el proceso de lo que está viviendo su mujer, su pareja y demás, en base también a cómo tú lo has vivido? Que no tiene que entender nada. Que el entendimiento viene de la mente. El ego siempre necesita argumentos racionales para poder entender. Entonces ahí el problema, porque ¿qué pasa el día que no lo entiendes? La clave... Es que sufres, ¿no? La clave es aceptar. Da igual, cariño, tú me dices que te duele el pie y te acabas de pegar en la cabeza. Racionalmente no me cuadra. Pero es que yo no quiero entenderte, yo quiero aceptarte tal y como es. Por eso ahí viene porque la el calma y día la que no te entienda, voy a sufrir. Entonces, no creo en el entendimiento, creo en la aceptación. Y creo que el día a día es una constante decisión entre resistencia y rendición. Me resisto a lo que estoy viviendo, no debería sentirte así, Jess debería estar haciendo otra cosa, Jess, el micrófono tienes que tener un poquito más recto, o rendición, me rindo, perfecto, Jess, lo quieres tener, me rindo. Y rendirse no es, está bien, no es, acepto la situación tal y como es, no quiero cambiar nada, porque el sufrimiento de verdad viene por intentar cambiar lo que está ocurriendo. En el momento en que tú aceptas lo que es imposible que sufras. Y hay una frase, ya con esto si quieres cerramos el episodio, que dice: a lo que te resistes, persiste. Lo que aceptas, te transforma. Bueno, gracias a todos y a todas por escucharnos. Espero que os haya ayudado este episodio.
Me gustaría también que la gente nos pusiera, pues eso, si se siente así, no sé, si le gustaría saber algo más de este tema. Nosotros hemos querido compartir de nuestra experiencia, como también nosotros lo hemos estado transitando, toda esta sabiduría compartida en conocimiento. Así que bueno, háznoslo saber, apoya a la comunidad, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio. Eso es. Gracias. Hasta la próxima. Chao.